Buenas tardes, bienvenidos una vez más a la materia de análisis y diseño de sistemas de información de la carrera de informática de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta oportunidad vamos a continuar viendo eh, la última unidad de didáctica relacionada a UML, al Unified Modeling Language, al lenguaje unificado, eh, al lenguaje unificado de modelado. Como ustedes ven en el aula, nosotros tenemos ya la introducción sobre UML. Habíamos hablado de que UML en la versión 1.0 que vamos a ver tiene 9 diagramas distribuidos en 3 modelos. El modelo estructural, el modelo del comportamiento y el modelo arquitectónico. El modelo estructural se compone de 2 diagramas, el diagrama de clase y el diagrama de objetos, que ya habíamos visto el diagrama de clases en la anterior sesión. Pero también ya se encuentra publicado el modelo del comportamiento para que los revisen con sus actividades de evaluación, así como también el modelo arquitectónico con su actividad de autoevaluación. Y también tenemos publicado 2 videos sobre un ejercicio resuelto. Tenemos que empezar cuando vamos a aplicar ZUP y UML, porque habíamos mencionado que ambos van de la mano. Tenemos que empezar por el diagrama de casos de uso, que es parte del modelo del comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar donde nos habíamos quedado la anterior sesión en el modelo estructural. Habíamos estado hablando que el modelo estructural se compone de 2 diagramas, el diagrama de clases y el diagrama de objetos. El diagrama de clases, donde nosotros habíamos visto los elementos de una clase que representaban, habíamos hablado de atributos, habíamos hablado de operaciones y cómo podemos ver estos atributos y estas operaciones. Habíamos hablado de la visibilidad de los atributos, de las operaciones. Habíamos dicho los atributos tienen por defecto visibilidad de tipo privada y las operaciones tienen por defecto atributos de tipo eh, público. Habíamos visto algunos atributos avanzados, así como también operaciones avanzadas. Habíamos hablado de las relaciones. UML soporta 4 tipos de relaciones: dependencia, generalización, asociación y realización. La dependencia era cuando una clase dependía de otra, pero principalmente se representaba cuando una clase utilizaba un objeto, una operación de una clase como esta. Esta es una operación de la clase película. Utilizaba como argumento un objeto de otra clase. Ahí se generaba la dependencia. Eso es lo que habíamos hablado. Luego habíamos hablado de la generalización o herencia, una relación padre-hijos, clase base, clase derivada, superclase, subclases, ¿no? Que se lee de abajo hacia arriba. Cuadrado es un tipo de rectángulo, rectángulo es un tipo de figura, ¿no es cierto? Donde se podían heredar atributos y operaciones, que es algo que ustedes también han visto mucho en 121, en programación orientada a objetos. La asociación, que era una relación estructural con 4 adornos: el nombre de una asociación, su rol, la multiplicidad, la agregación simple, la agregación compuesta o composición, lo que es una relación del todo con sus partes, y este se leía de arriba hacia abajo. La empresa tiene un departamento. La puerta tiene un marco. Y la realización, que habíamos dicho que es una combinación
de lo que es la dependencia y la generalización, ¿no? De esta manera. Tiene unas semánticas relacionadas a eso. Eso es lo que habíamos estado viendo. Ahora lo que vamos a ver son los diagramas de objetos. Para hablar de un diagrama de objeto, primero tenemos que hablar de una instancia. Una instancia es una manifestación concreta de una abstracción, la que se puede aplicar a un conjunto de operaciones y que posee un estado que almacena el efecto de las operaciones. Instancia y objeto son en gran parte sinónimos, pero instancia es un concepto mucho mayor. Instancias pueden tener los casos de uso, por ejemplo. Una instancia de un caso de uso es un escenario. Una instancia de una clase es un objeto. Entonces, para nosotros, cuando decimos que son sinónimos, el tema de instancia es algo más general y objeto es algo más particular. Al final, un objeto es la instancia de una clase. Recuerden, pero una instancia es la manifestación concreta de una abstracción. Una abstracción puede ser una clase, un caso de uso, por ejemplo, ¿no? Los elementos de UML que tienen instancias, y estos son los que nosotros estábamos hablando, son las clases, los componentes, los nodos, los casos de uso y las asociaciones. Estos son los que tienen instancias. ¿Está bien? Ok. ¿Cómo nosotros definimos una instancia? De esta manera. Por ejemplo, yo tengo un objeto, teclas pulsadas. Los dos puntos me dice que es de tipo o es una instancia de la clase cola. Es la clase. Y este es el nombre del objeto. Pero como ustedes ven en el ejemplo del lado, nosotros podemos tener objetos que son anónimos. Este no tiene nombre. Y esta es la clase. Lo único que hay que recordar es que cuando nosotros definimos estos objetos, siempre se debe subrayar. Como ven, está subrayado. Siempre se debe subrayar. Es un principio fundamental. ¿Está bien? Ok, sigamos viendo algo más. Un objeto es algo que ocupa espacio en el mundo real o conceptual y al que se le pueden hacer diferentes cosas. Se puede dar nombres explícitos a los objetos, como hemos visto en el ejemplo anterior. Teclas pulsadas, ¿no? Teclas pulsadas. Ese es el nombre explícito que tiene este objeto. A pesar que este nombre solo es conocido por el computador donde existe, porque no se lo muestra a nadie, pero es de gran ayuda para el desarrollador. ¿No es cierto? Por eso se puede representar lo que estábamos hablando, objetos anónimos. Nosotros podemos representar objetos anónimos. Este es un objeto anónimo porque no tiene el nombre del objeto. Recuerden, este es el objeto. Ese es el nombre del objeto que nosotros estamos diciendo. Los dos puntos me dicen que es una instancia de la clase cola, la clase. ¿No ve? Y puedo tener objetos anónimos. Los objetos anónimos no tienen nombre, como ustedes ven, pero siempre son instancias de una clase. Son instancias de una clase. Eso es lo que estamos diciendo. Ok, los diagramas de objetos modelan las instancias
de los elementos contenidos en el diagrama de clases. Un diagrama de objetos muestra un conjunto de objetos y sus relaciones en un momento dado. Esto se refiere a que un diagrama de objetos va a tener la misma estructura que un diagrama de clases. Va a tener el mismo número, las mismas relaciones. Lo único que no vamos a utilizar si existieran relaciones de dependencia, generalización. Van a ser todas asociaciones o conexiones simples. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a entender en unos minutos. Ok, entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Si yo tengo, por ejemplo, un diagrama de clases que tiene más o menos la siguiente estructura. Voy a tener una clase. Esta clase la voy a llamar clase A. Esta clase A está heredando algo, atributos, operaciones de una clase B. Es un tipo de B. Además, esta clase A se relaciona con una clase C. Y finalmente, esta clase C podría depender. Cuando digo que depende, me refiero a que una operación de la clase C tiene como argumento un objeto de esta clase, de la clase D. Entonces, para nosotros, este es un diagrama de clases. Este es un diagrama de clases. ¿De acuerdo? Este es el diagrama de clases. Son clases que se encuentran relacionadas. Un diagrama de objetos tiene exactamente la misma estructura, con la particularidad de que solamente vamos a tener en lugar de clases objetos y en lugar de algún otro tipo de relación vamos a tener asociaciones o enlaces simplemente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo armaríamos nuestro diagrama de objetos? Ok, nuestro diagrama de objetos va a tener la siguiente estructura. Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a tener un objeto. Yo voy a suponer que es un objeto anónimo. Los dos puntos que indican que es de instancia de la clase A. No me voy a olvidar de subrayar. Voy a tener un objeto B. Nuevamente voy a poner dos puntos que me dicen que es una instancia de la clase B. No me voy a olvidar subrayar. Voy a tener otro objeto C. No me voy a olvidar poner los dos puntos que me dice que es una instancia de la clase C. Y no me debo olvidar subrayar. Todos son objetos anónimos. Este también va a ser otro objeto anónimo, que es una instancia de la clase D. Y no me olvido subrayar. Como ustedes observan, si tienen cuatro clases, son cuatro objetos dispuestos
de la misma manera, ¿de acuerdo? Estamos disponiendo de la misma manera en que estaban las clases en el diagrama de clases. ¿Ok? Ahora, lo que vamos a hacer a continuación es, hemos dicho, en lugar de describir las relaciones como de herencia, asociación, dependencia, simplemente vamos a poner un enlace. Entonces, aquí, aquí y aquí. Este es nuestro diagrama de clases. Este es nuestro diagrama de clases. Como probablemente hayan visto en 121. Y este es nuestro diagrama de objetos. Como observan, el diagrama de objetos tiene que ser exactamente igual que el diagrama de clases en cuanto a su disposición. Lo único que en lugar de clases vamos a tener son objetos y además, en lugar de tener relaciones de dependencia, generalización, asociación, vamos a tener simplemente asociaciones o enlaces, como ustedes lo ven. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Ok. Eso entonces, muchas gracias. Eso entonces, en cuanto a el modelo estructural. El modelo estructural, como habíamos dicho, es el que se compone del diagrama de clases y el diagrama de objetos.